Yo quisiera compartir algo que estuve estudiando y creo que no fue hasta que el Espíritu Santo dio el entendimiento que pude entenderlo, comprenderlo. Sabemos que estamos viviendo en una época muy difícil. Los acontecimientos que están sucediendo afuera nos indican de que algo viene. Sabemos nosotros de que eso ya se había dicho en Mateo 24, que habría todas esas señales para indicarnos de que nuestro Salvador Jesucristo viene por segunda vez. Y por lo tanto nosotros deberíamos de estar atentos a cada una de las señales para poder prepararnos, no solamente a nosotros, sino a través de nuestra experiencia, de nuestro reflejo de la experiencia que estamos teniendo con nuestro Salvador, nuestra familia pueda ver en nosotros el reflejo de Jesucristo, el reflejo de nuestro Salvador en nuestras vidas, y así nuestros esposo, esposa, hijo, hija, nieto, nieta puedan ver en nosotros el poder del Evangelio que trabaja en nuestros corazones y que es derramado a través de nuestras vidas, de cómo vivimos, cómo actuamos, cómo interactuamos, lo que comemos, cómo nos vestimos, lo que hacemos, y a través de la vida reflejamos el carácter de nuestro Salvador. Y ese es el mayor testimonio, porque dice Mateo 24:14, dice: y será predicado este evangelio por testimonio, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Ahora, sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y si yo preguntase en esta hora por qué fue que Él murió, yo creo que la mayoría llegaríamos a un mismo sentir en decir para salvarnos o para pagar nuestra deuda. Ahora, déjenme decirles algo. Nosotros conocemos la historia de cómo entró el pecado a este mundo. A Adán y Eva se les dio todo el mundo. Vivían en un jardín. Pecaron y empezaron a sufrir la consecuencia ¿de qué? Del pecado. Ahora, Jesucristo, murió en la cruz para pagar la deuda del pecado. Amén. Ahora, déjenme decirles algo. Ese pago de la deuda no es suficiente para salvarnos. Hizo provisión. Porque la mayoría dice: ya lo hizo todo en la cruz, pagó mi deuda y ahora soy salvo. Y vamos a verlo, no me estoy adelantando, dejemos que la Biblia hable por sí sola, pero les voy a dar un ejemplo. A Adán se le dio $1 millón, ¿ok? Él cometió el pecado, cargó la pena del pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, sufrimiento, tristeza, estrés, dolor, ansiedad, muerte. Nuestro Señor Jesucristo vino y murió y pagó la deuda. ¿Con qué se quedó Adán? ¿O con qué se quedó el ser humano si la deuda está pagada? Con nada. ¿Por qué? Porque la deuda se pagó. Entonces, cuando la deuda se paga, yo ya pagué mi deuda porque debía todo, me quedé sin nada. Entonces, ¿ahora qué sucede? Y déjenme mostrarles lo que dice la palabra de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento de la verdad, para que podamos nosotros realmente pedir el poder de nuestro Salvador, de Jesucristo, para que nosotros podamos ser salvos. Vuelvo a repetir, la paga de la deuda que fue posible a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, eso pagó la deuda, pero eso no nos salva. Ustedes dirán: esto yo nunca lo he escuchado. Vamos a ver de qué estoy hablando. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 10.
En Romanos capítulo 5, versículo 10, se nos dice lo siguiente. Noten, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, la deuda se pagó, seremos salvos por su vida. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la resurrección de Por su vida. Él pagó la deuda en la cruz. Pero aquí este versículo nos está diciendo que nosotros somos salvos por su vida. Él fue el sustituto por nosotros y nosotros creemos en Él, confiamos en Él, que Él nos acercó a la vida eterna, pero la vida de Él, de Jesucristo, es la que nos salva. Sí. Estoy notando que esa palabra dice seremos. No dice Seremos salvos seremos. por su vida. Vamos a ver qué Seremos. significa seremos salvos por su vida. Eso quiere decir, si ustedes notan, el contexto de ese verso dice que nosotros fuimos reconciliados por su muerte. Pero ahora que Él murió, dice que entonces nosotros seremos salvados por su vida. Está hablando de dos cosas. Lo estamos notando si vemos la gramática. Digo esto, hermano, porque muchos dicen, oh, sí, ya somos salvos, ya no tengo que hacer nada. Pero esa palabra dice seremos, no dice somos salvos, dice seremos. ¿Qué está queriendo decir con eso de que seremos? Vamos a ir más profundamente. Veamos que Jesucristo fue el sustituto. ¿Ustedes recuerdan cuando el pecador tenía que llevar a un cordero al santuario? ¿Qué era lo que hacía el pecador? Ponía sus manos arriba del sacrificio, se arrepentía de todos sus pecados y confiaba de que esos pecados se traspasaban al cordero. El mismo pecador tenía que tomar el cuchillo y matar al cordero. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fue lo que llevó a Jesucristo a morir por mí, por nosotros. Ahora, nosotros confiamos, o la gente confiaba, de que los pecados eran traspasados al Cordero. El Cordero es símbolo ¿de qué? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero era el sustituto. El Cordero era el sustituto. Por eso Jesucristo vino y murió por mí. Por mí. ¿Por qué? Porque ese sacrificio tiene que ser una realidad en su vida. La salvación es individual, no es grupal. Hermoso sería decir, todos nosotros vamos a ser salvos. Si yo creo, todos ustedes van a ser salvos. Pero no, la salvación es individual. Las bendiciones del cielo son derramadas individualmente en nosotros y a todos nosotros. Porque Él es mi Dios y Él es su Dios, y cuando mi Dios es su Dios, entonces viene a ser ¿qué? Nuestro Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, veamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Noten, recuerden, Romanos 5:10 dice que somos salvos o seremos salvos por su vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, se nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él cargó todos los pecados del mundo. Él no hizo pecado, pero cargó ¿qué? Nuestros pecados. Quiero aclarar ese punto. Ahora, fíjense lo que dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si vemos este texto con lo que el texto que vimos en Romanos capítulo 5, versículo 10, nos está también dando un poco más de explicación de lo que vimos en Romanos 5:10. Yo me fui a buscar
lo que la palabra hizo significa en el original griego, y yo quiero compartírselas. La palabra hizo en griego es poieo, y la palabra en griego significa declarar, nombró, constituyó, designó. Entonces, al que no conoció pecado por nosotros, lo designó, lo constituyó, lo nombró, lo declaró pecado. No fue pecado, o sea, él no fue pecado en él lo declaró. ¿Por qué? Porque él no podía decir yo soy pecador. ¿Quién fue el que lo declaró pecador? Su padre. ¿Me están siguiendo? Porque esto es crucial. Porque él no pecó, Jesucristo no pecó. El Padre tenía que decirle, yo pongo todos los pecados del mundo en él, lo declaro, porque la naturaleza de Jesucristo no se halló pecado. Porque si él hubiera pecado, entonces no hubiera sido nuestro Salvador. No hubiera sido el Cordero sin mancha y sin defecto. Entonces alguien tenía que decirle, aquí están los pecados. Él es el fiador. Él es el que está garantizando, porque él ya pagó, y el que se acerca a él va a recibir ese beneficio, porque él es el sustituto, o sea, él es... Amén. Ahora, otra palabra que a mí me llamó la atención aquí en este versículo es la palabra hechos. Hechos es ginomai en griego. La palabra ginomai significa llegar a ser, llegar a existir, comenzar a ser. Entonces ahora hace más sentido este versículo cuando vamos y lo escudriñamos. ¿Por qué? Porque dice que el Padre lo hizo, lo declaró pecado para que nosotros iniciemos y llegar a vivir. Y nos declara que justos, la justicia de Dios en él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él fue nuestro sustituto, y ahora él desea que nosotros iniciemos una nueva vida. Mi deuda fue pagada. Ahora él desea que nosotros iniciemos una nueva vida. El inicio de una nueva existencia. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a estar sujetos al pecado. Ahora tenemos la salvación. Ahora podemos arrebatar las bendiciones del cielo. Ahora podemos recibir el perdón de pecados, y dice que nuestro Salvador Jesucristo toma esos pecados y los avienta hacia el fondo de ¿qué? Del mar, y no se acuerda más. Y él está hoy día que borrando esos pecados. Ahora, esto es de suma importancia porque esto es básicamente la voluntad de Dios y de su Hijo, de Jesucristo. Veamos, dice que nosotros recibimos la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo es la justicia. Jesucristo es la justicia. Y nosotros podemos verlo en la palabra de Dios, de que Él es, ¿qué? Nuestra justicia. ¿Dónde lo podemos nosotros ver? En Jeremías 23, versículos 5 al 6. Anótenlo para que usted lo pueda leer. Jeremías 23, versículos 5 al 6, se nos da una profecía mesiánica de que le llamaba a Jesucristo, el Mesías, le llamaba la justicia. ¿Ok? Ahora nosotros iniciamos una nueva vida en Él, en la justicia de Dios. Él nos justifica. ¿Por qué? Porque Él nos justifica, nos perdona, nos redime, nos cambia, nos hace un nuevo ser. El viejo hombre, entonces ¿qué? Muere, y ahora lo que yo vivo, lo vivo ¿en qué?
en la fe en Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Ahora, aquí sucedió dos cosas. Nosotros vimos que su muerte nos reconcilia, pagó la deuda y permite que esa barrera que hacía una división fuese quitada para obtener la justicia y el perdón de Él. Eso, la palabra de Dios se le llama justificación, perdón, gracia. Pero su vida, la palabra de Dios se le llama santificación, porque usted empieza una nueva vida. ¿Ustedes recuerdan cuando sanó a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Justificación, santificación. Eso es lo que Él, nuestro Salvador Jesucristo, desea que nosotros empecemos a gozarnos de una nueva vida en Él. La vida de Él es la que nos da la vida eterna, es la que nos da la salvación, es la que nos da todo lo que nosotros necesitamos para agradar a nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esto quiere decir que el pecador, Dios desea, Jesucristo desea hacerlo santo, un nuevo ser. Santo no es como la mayoría de la gente piensa, que es de que uno va a estar caminando así y tiene una aureolita y ya no comete ningún error. No, santo quiere decir que usted empieza a vivir la vida de su Salvador en usted, y Él es el que hace el querer como el hacer. Él es el que cambia los pensamientos, Él es el que cambia las actitudes, Él es el que quita el corazón de piedra y pone un corazón ¿de qué? De carne. Él es el que hace toda la transformación. Porque ustedes recuerdan cuando el pecador llevaba al cordero, lo sacrificaba, lo degollaba y se lo entregaba ¿a quién? Al sacerdote. ¿Qué hacía el pecador? El pecador salía. Ahora el sacerdote seguía ofreciendo ese sacrificio a Dios. El pecador ya no estaba ahí. Ahora el sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es el que toma ese sacrificio y nos da su justicia, su gracia, para que nosotros tengamos vida eterna. Pero Él desea que nosotros, al que ser justificados, seamos perdonados, pero Él desea que nosotros no pequemos más. ¿Cómo sabemos lo que es pecado? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Primera de Juan, ¿qué? 3:4 dice, vamos a leerlo. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo espero a que lo encuentren. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Ahora, tenemos que recordar que el enemigo lo que quiere hacer es que nosotros no experimentemos la vida en Jesucristo y que nos perdamos ¿de qué? De todas sus bendiciones. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nosotros nos perdamos en nuestros delitos y pecados. Él quiere que nosotros estemos cautivos. Él desea que nosotros estemos en la oscuridad. El enemigo desea que suframos, que nos angustiemos, que nos desesperemos. Pero aquí fíjense lo que dice: y todo aquel que comete pecado, el versículo 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo usted conoce lo que es pecado? Cuando usted mira la ley de Dios. El enemigo viene y dice, no, vamos a quitar la ley para que nadie se dé cuenta de que son pecadores. Entonces cuando quita, ahora viene a veces el enemigo y dice, no, les voy a dejar 9, les voy a dejar 8, porque hay muchos cristianos que guardan 9 mandamientos o 8 mandamientos. Pero aquí nos dice que toda la ley de Dios, la cual fue dada
a su pueblo, que nosotros somos su pueblo, porque nosotros tenemos que ser injertados en el Israel, en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser injertados en el pueblo de Dios. Dice que se nos ha dado para que nosotros seamos, para que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores y vayamos a la solución de nuestro pecado. El enemigo no quiere eso. El enemigo quiere que nos perdamos y que vivamos en desesperación, en angustia, en el estrés, en donde no hay paz. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta del pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, entonces ese pecado se puede convertir ¿en qué? En una rebelión. Eso ya lo estudiamos en un estudio anterior. Hay 3 fases del pecado. Hay el pecado, la rebelión y la iniquidad. La iniquidad fue cuando Lucifer estuvo en el cielo. Antes de llegar a la iniquidad, pecó, se rebeló y fue hasta que se le halló iniquidad en su corazón que fue echado del cielo. La iniquidad es el pecado imperdonable. El pecado, cuando usted peca, comete un error, usted va y se arrepiente, el Señor le perdona. Pero si usted no se arrepiente, usted empieza a tener una rebelión, como decir, no, yo no quiero arrepentirme, a mí me gusta esto. Y usted sigue haciéndolo, y usted lo sigue haciendo, se viene a hacer una rebelión. ¿A qué punto se convierte esa rebelión en el pecado imperdonable de rechazar el espíritu que le llama el arrepentimiento? Yo no lo sé, pero yo creo que estamos aquí porque aún tenemos tiempo de arrepentirnos, porque estamos recibiendo la gracia y la justicia y el amor y la misericordia de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la salvación es ¿cuándo? Hoy es el día de la salvación. Ahora, el Señor desea justificarnos, nos desea santificarnos. Miren lo que dice en Romanos 8:32. Recuerden, nosotros somos salvos o seremos salvos por su vida, la vida de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 32, se nos dice lo siguiente. Ahora, quiero decir, aquí estamos en un estudio. Si hay alguna pregunta, usted puede levantar la mano y hacer la pregunta, ¿ok? Vamos a seguir. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Noten, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí nos está agregando algo. La vida de Jesucristo es la que nos salva. Y aquí dice que el Padre, así como le dio todo a su Hijo, a través de su Hijo nos lo da ¿a quiénes? A nosotros. Ese mismo poder que el Hijo tuvo está disponible para nosotros. Esa misma fe que Él tuvo está disponible para nosotros. Esa victoria que Él obtuvo está disponible para nosotros. Pero esto es profundo y a la vez maravilloso. El problema es de que si nosotros no sabemos que la vida de Jesucristo es la que nos da la vida, entonces a veces no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Ahora, cuando usted conoce esto, usted va y pide y le dice al Padre, porque recuerden, la oración va dirigida al Padre. Dice, ahora le dijimos al Padre, Señor, eso mismo que tú le diste a tu Hijo, dámelo a mí para obtener la victoria. Dame esa fe, esa seguridad de que soy hijo e hija de Dios. Y cuando nosotros pedimos así, sabiendo lo que la palabra de Dios y el Evangelio nos está hablando, el Señor promete que Él nos dará eso, porque Él lo prometió. Pero a veces nosotros pedimos de todo lo demás, pero a veces no pedimos correctamente, y la palabra de Dios dice que por eso no recibimos.
Y cuando no recibimos, entonces nuestra fe empieza ¿qué? A flaquear. Y siempre cuando empieza a flaquear empezamos a buscar la solución y a los milagros en los sentimientos, en las emociones. Pero ustedes recuerdan que una vez le dijeron a Jesucristo, le dijeron, danos una señal para que creamos. Y Jesucristo le dijo, no les voy a dar ninguna señal. ¿Por qué? Porque toda la señal en la Torá, en la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento, en aquel entonces dice, ahí están todas las pruebas, ahí están todas las señales, pero ustedes no quieren escuchar y no quieren ver. Por eso Él no hizo señales. Incluso el diablo en el tiempo del fin va a hacer muchas señales. Dice que va a hacer caer fuego del cielo. Entonces nosotros no podemos basar la fe en ¿qué? En las señales, sino tenemos que basar nuestra fe en ¿qué? En una evidencia. La evidencia es ¿qué? Su palabra. Esa es la evidencia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. No nos olvidemos de eso, porque el enemigo desea engañar aún a los escogidos. Por eso en la palabra de Dios dice, hay que probar a todo espíritu, hay que escudriñar la Biblia, hay que orar sin cesar. Ahora, aquí nos dice que todo está disponible para nosotros, y gloria a Dios. Usted recuerda a Jacob. Jacob se agarró y dijo, no te voy a dejar hasta que tú me des la bendición. Así nosotros también tenemos que agarrarnos y decirle, Señor, estas promesas que tú me estás dando, dámelas, porque yo necesito la paz, yo necesito la tranquilidad, yo necesito sentir la seguridad de que yo soy hija e hijo de Dios. Porque cuando usted tiene la seguridad, usted cree en Dios, en Jesucristo. Usted no tendrá ninguna duda y confiará plenamente en ¿qué? En su palabra. El enemigo sabe que cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que hay poder, y la palabra nunca regresa ¿qué? Vacía. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Cerrémosla. No la escudriñemos. Escudriñar no significa leerla, porque somos expertos en leer la Biblia de corridito. Pero escudriñar es ¿qué? Penetrar, preguntar. Cuando usted estudie, pregunte, y el cielo le va a dar la respuesta. Cuando usted ora, espere la respuesta. Tendemos solamente a orar y ¡pum! Luego para arriba. Vámonos, ya oré, ya me fui. No, esperemos la respuesta. Ahora, miren ahí en Romanos 5:10. Recuerden, iniciamos con este texto. Ahora está tomando un nuevo significado, o un significado más profundo, lo que leímos al principio. ¿Por qué? Porque todo está disponible para nosotros. La vida de Jesucristo es la que nos hace, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque así como el Padre lo dio todo a Él, nos lo da también a nosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que conocer la vida de Jesucristo, pero no solamente conocerla, sino vivirla. Y vamos a ver esto más profundo. Leámoslo nuevamente, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora vayamos a Juan capítulo 14, versículo 19. Juan 14, 19. Esto fue una promesa que se le dio a sus discípulos, y le dice que le dio la promesa del Espíritu. Ahora vamos a adentrarnos a algo maravilloso, porque ¿cómo nosotros podemos obtener la vida de Cristo en nosotros? Muchos dicen solamente clama,
Pero el que no sabe cómo clamar, cómo orar, pues estaremos pidiendo equivocadamente. Ahora, fíjense lo que dice Juan 14:19. Aquí les estaba haciendo una promesa del Espíritu que iba a venir. Y noten lo que dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Noten, estaba él aquí diciendo aquí, porque yo vivo, ustedes también viviréis. ¿Qué es lo que quería decir? Que lo que a mí se me ha dado, yo se los doy a ustedes. Porque yo vivo, porque yo resucité, ustedes tienen la promesa de que de tener una nueva vida, de que sean hechos nuevos, de que sean declarados justos a través de la justicia de Dios. Y está hablando, dice que su Padre le dio su espíritu y así nos va a dar a nosotros su espíritu. Es el que nos fortalece para poder vencer el pecado. Él su vida la puso en su humanidad. Él la tomó y se la dio a la humanidad. Él entregó todo completamente. Todo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir a Cristo en nuestras vidas? Viviendo en santidad. Muy bien. Miren, aquí hizo una promesa él. Dice que él nos iba a dar de su vida para que tengamos vida. Esto quiere decir que hay muchos que están vivos pero están muertos. Tenemos que tener cuidado. Dios quiere que ninguno de los que estemos aquí estemos vivos pero muertos. ¿Por qué? Porque no tenemos tenido la vida de Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros recibimos su vida? Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. La vida de Jesucristo es la que nos salva. La vida de Jesucristo es la que nos da el poder. Porque lo mismo que Él recibió nos lo da a nosotros. La vida de Jesucristo nos lleva a que vivamos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Así es como nosotros recibimos la vida. Y por cuanto sois hijos de Dios, noten, porque usted y yo somos hijo e hija de Dios, envió a vuestros corazones, ¿qué es lo que va a enviar? El espíritu ¿de quién? De su Hijo. De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo que el Padre manda a nosotros es el Espíritu del Hijo o el Espíritu Santo. Ahora, es el Espíritu del Hijo el que manda a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que tener ¿qué? Su vida en nosotros para que vivamos. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque dice, y esta es la esperanza, Cristo, Jesucristo, en vosotros. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, eres libre. La deuda se pagó, eres justificado, eres perdonado, sino hijo. Y sí, hijo, fíjense, usted, el Padre le está llamando hijo, y sí, hijo, o sea, le está diciendo hija, y sí, hija, o sea, te está dando la seguridad de que eres de la familia, de que cuando tú tienes el Espíritu del Hijo en tu vida, ahora tú eres hijo, y te dice, confía, cree plenamente que eres hijo, hija. Y te lo vuelvo a repetir por si acaso no lo escuchaste. Eres hijo, eres hija. ¿Por qué? Porque ahora tienes la vida en tu corazón. Ahora tú tienes la vida en ti. Y dice, y también
heredero de Dios por medio de ¿qué? De Cristo, de Jesucristo. Usted es heredero de todo lo que el Padre tiene, de Dios, a través de ¿quién? De su Hijo. Porque nadie puede ir al Padre sino por su Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Es el camino, la verdad. ¡Gloria a Dios! Por eso no hay duda alguna cuando el Cristo, Jesucristo, declaró y dijo: hay que probar todo espíritu. Porque muchos pueden ser llenos de espíritu, pero no el espíritu de Jesucristo. ¿Ah? Y creo que el espíritu de Jesucristo nos está hablando. Amén. ¿Por qué? Porque hoy día, así como la verdad está disponible para nosotros, el enemigo viene y nos trae toda la falsedad y se asemeja a la verdad. Lo decora. Y es como siempre yo uso el ejemplo. ¿Ustedes recuerdan? A una botella voy, tomo una gotita de orina y la pongo en la botella. ¿Usted se la tomaría? ¿Usted se tomaría una botella de agua con una gotita de orina? Pues se acaba, es una gotita. ¿Qué le va a hacer una gotita? 99.99% del agua está bien, pero ¿qué es una gotita? Esa gotita echa a perder. Esa gotita echa a perder ¿qué? Toda la botella. Por eso usted no se la va a tomar. Y el enemigo viene y le pone una gotita. Con eso. Y con eso dice: ya dañé todo. Sí. Primera de Corintios 5, 7, 8, pero dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Así es. Por eso nosotros tenemos que confiar. Por eso aquí nos repite: tú eres hijo, eres hija. ¿Por qué? Porque ahora vive Cristo a través de su Espíritu. El Espíritu de Cristo, del Hijo, vive en ti. Y a veces pedimos el Espíritu, pero lo pedimos equivocadamente. Ahora, gloria a Dios, porque su verdad es mostrada a nosotros para que lo pidamos correctamente. Por eso cuando dice del pecado imperdonable, si ustedes leen el pecado imperdonable, dice que muchos pueden maldecir en contra del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pero el pecado que no se va a perdonar es en contra de ¿quién? Del Espíritu. ¿Del Espíritu de quién? ¿El Espíritu de quién? Del Hijo. ¿Por qué? Porque usted puede rechazar al Hijo del Hombre. Y todo el mundo lo rechazó, por eso lo crucificaron. Pero ahora el Espíritu del Hijo viene y toca su puerta. Y si usted le dice no, usted lo está rechazando. Usted está lo rechazando. Y si no tiene el Espíritu del Hijo en su corazón, usted no tiene vida. Lo acabamos de ver. Apocalipsis 5:20, está la puerta ya. Volverá su voz. 3 veces. Ahora, yo solamente estoy compartiendo esta verdad a través de la palabra. Yo no solamente estoy ministrando la palabra. La obra que queda es el Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento. Ahora, usted puede hacer dos cosas con el entendimiento. Usted lo puede decir: gloria a Dios, yo quiero eso, que esas promesas. O usted puede decir no. Usted está en una coyuntura de decir: acepto o no acepto. El Espíritu Santo es el que lo lleva a la verdad. Yo solamente estoy hablando la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios. En mí no hay poder para cambiar corazón o cambiar las mentes. Pídale al Espíritu del Hijo que le muestre la verdad, que lo llene y lo inunde de su vida, para que usted empiece a vivir una vida en Él. Ahora, ¿ustedes recuerdan en el antiguo pacto? En el antiguo pacto se ofrecían ¿qué? Los sacrificios. Y miren lo que hacían los sacrificios. Dice en Hebreos 9:9. En el antiguo pacto dice que la ley se escribió en 2 tablas. Y se tenían que ir a ofrecer animalitos. Ahora en el nuevo pacto dice que escribe también la ley de Dios. Es lo único que escribe, no escribe nada más. La ley de Dios en el nuevo pacto, pero también hay algo más. Ahorita lo vamos a ver, Hebreos 9:9.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En el viejo pacto, los sacrificios no hacían perfecto a nadie. Eran perdonados, pero no eran perfectos. No recibían la santificación. Eran más símbolos. Seguían la letra de la ley. Hay que hacer esto. Y todos los rabinos vinieron y se inventaron más leyes. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello. Ahora, recuerden, la ley es la que nos enseña que somos pecadores. Ahora, en el nuevo pacto, dice la palabra de Dios, que Él pondrá su ley ¿en dónde? En el corazón, y es lo único que pone. Pero fíjense la segunda parte, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. La santificación es cuando nosotros empezamos a vivir la vida de Cristo en nosotros, llenos de su Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora nuestra fe, que inició confiando en Cristo, ahora la fe está con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora vivimos la vida de Cristo, de Jesucristo en nosotros, a través de su Espíritu. Y eso nos lleva ¿a qué? A la perfección, a la santificación, a no pecar más. Yo creo que todos nosotros ha llegado el momento en que a veces nos ha dado una victoria, que el pecado que antes queríamos, ahora ya no lo queremos, porque nos ha dado la victoria. Eso es lo que hizo Jesucristo al morir por nosotros. Su sacrificio nos lleva a la santificación, a ser fiel a Dios, a ser fiel a su palabra. ¿No es maravilloso el Evangelio de Dios? ¿No es maravilloso el plan de salvación? ¿Por qué? Porque nos da la seguridad de la vida eterna en Cristo, porque Él mora en nuestros corazones. Dios ha hecho maravillas en cada una de nuestras vidas y las sigue haciendo, y tiene mucho más trabajo que hacer, pero ese trabajo solamente lo hará cuando usted permite que Él lo haga. Él nunca va a hacer a la fuerza algo. Usted tiene que ir y decirle: Señor, haz el querer como el hacer en mi vida, cambia mi corazón. Y cuando eso sucede, mire lo que dice 2 Corintios 4, 10 al 11. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se manifieste. O sea, la vida de Jesucristo tiene que manifestarse en usted. Ya no habla como el mundo habla. Ya no se viste como el mundo se viste. Sus pensamientos han cambiado. Ya no escucha lo que antes escuchaba. Ya no mira lo que antes miraba. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo se tiene que manifestar. Y sigue diciendo: en nuestros cuerpos, noten, físico, interior, exterior. Y sigue diciendo: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesucristo, de Jesús. O sea, eso quiere decir que usted tiene que morir al pecado, ¿qué? Todos los días. Todos los días tiene que morir, para que también, nuevamente, noten, lo repite, cuando el Señor se repite es para que nosotros prestemos atención. Dice: para que también la vida de Jesucristo, de Jesús, se manifieste en nuestra carne mortal. Noten, allá dice que se manifestó en nuestros cuerpos y ahora se manifiesta en nuestra carne mortal. ¿De qué está hablando cuando dice carne mortal? Su interior. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es ¿qué? Carnal.
Pero ahora se manifiesta la vida de Cristo en usted, y esa naturaleza que va siendo cambiada, transformada, renovada a la vida ¿de quién? De Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Vamos a ver dos textos más. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Fíjense ahora cómo lo pone aquí. Aquí lo usa una expresión muy hermosa y muy profunda, que podríamos meditar en ella. Dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, noten, vuestra vida, Él tiene que ser su vida. ¿Y cómo es su vida? Cuando Él está, ¿qué? En su mente, su corazón, a través del Espíritu del Hijo. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso quiere decir que cuando usted tiene la vida de Jesucristo en su corazón, dice que lo va a llevar a la santificación y a la glorificación. Oiga, estas son palabras profundas. Esas palabras van más allá del entendimiento. La creo porque aquí lo dice. Dice que Él nos va a glorificar. Cuando usted es glorificado en la vida de Cristo, esa glorificación está experimentando lo que va a experimentar en el reino de los cielos. Y la está empezando a experimentar aquí. ¿Por qué? Porque usted tiene la vida de Cristo que se manifiesta en su vida, en su ser. Ahora, miren en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al 12. Por eso aquel que dice que es cristiano, pero no vive conforme a la palabra de Dios, y no tiene la vida de Cristo, que lo ha ido santificando y justificando y perdonando, pues ustedes tienen la respuesta. Note lo que dice 1 Juan 5, 11, 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Noten, el testimonio del Padre nos da vida eterna y se manifiesta ¿en quién? ¿A través de quién? De su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, si una persona dice, yo creo, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, pero su vida no ha cambiado, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Permitir que la vida de Cristo, a través del Espíritu de su Hijo, more en nuestros corazones y que Él empiece a cambiar. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia. Tenemos que doblegar y entregarle todos nuestros derechos a Él para que podamos vivir. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Pero el creer significa actuar. Muchos creen, hasta el diablo cree. ¿Pero qué? Nunca actuó, nunca se arrepintió. Pero usted tiene hoy día la oportunidad de creer en esto maravilloso que nos muestra la palabra de Dios, y para que usted actúe pidiéndole de ser lleno del Espíritu de su Hijo, y Dios hará la transformación a través de Jesucristo en nosotros. Si usted lee todo Ezequiel 36, no sé cuántos de ustedes lo han leído, apúntenlo, léanlo en su casa. Ezequiel 36, ahí le da a usted todos los cambios que Dios quiere hacer en su vida, y usted se va a dar cuenta que esos cambios los hace Él, si usted le permite hacerlo. Incluso dice ahí en Ezequiel 36, dice que Él le dará poder para guardar la ley de Dios,
para ser leal y obediente a su palabra. Él es el que le da el poder. Porque mucha gente dice, ay, no, es que es imposible guardar todo lo que la Biblia dice. Es imposible cuando usted no ha tenido y no ha conocido cómo tener la vida de Cristo en su corazón. Usted y yo tenemos esa. Ahora, en Efesios 2, 5, 6, y con eso termino. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Jesucristo, con Cristo. Por gracia sois salvos. Noten, la vida de Jesucristo es su gracia, pero es también su justificación, su santificación. Y sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten, Él nos resucitó. Él no nos resucitó cuando Él resucitó. Él nos resucitó ahora que nosotros podemos ir a Él y decirle, Señor, te entrego mi vida, perdóname, justifícame, santifícame. El Señor dice, yo te resucito, porque como yo tengo vida, yo te doy mi vida. Y ahora lo que vas a vivir, lo vas a vivir conmigo. Los problemas, las dificultades que usted tiene, vívalas con Él, con Jesucristo. Y sus problemas y dificultades vendrán a ser no problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque usted confiará plenamente en Jesucristo, que Él es el que da la vida, el que da la paz, el que da la tranquilidad, el que da el gozo. Entonces, cuando usted tiene la paz, usted tendrá paz, se regocijará en Él, caminará con Él, vivirá con Él y seguirá con Él y andará con Él en todo momento. Gloria a Dios por esto. Dios quiera y que usted y yo podamos tomar esa decisión de que Él inunde nuestra vida a través de su Espíritu, para que nosotros podamos ser justificados, santificados, cambiados, renovados en Él. En Él. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado. Dios quiera y que el Espíritu Santo toque, el Espíritu del Hijo toque nuestros corazones para tomar una decisión, para entrar en ese pacto, para decirles, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Lléname de tu Espíritu, dame de tu poder, y Él lo hará. Dios quiere que tomemos decisiones, porque el tiempo se acaba. Hoy día estamos aquí, mañana no sabemos.